tardes. Buenos días para nuestros amigos de Iberoamérica. Buenas tardes para los que estás en el viejo continente. Gracias por participar en este webinar sobre la mediación como política pública, una herramienta para la gestión urbana, organizado en la sede de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili y dirigido, coordinado por la profesora Emma López. Agradecer también a la doctora María Dalia Rodríguez su buen hacer en los temas más técnicos y organizativos del webinar y, cómo no, agradecer también a nuestros ponentes, arquitecta Ana Fabregat, al profesor Xavier Pastor y al profesor Alejandro Nató, por haber aceptado amablemente nuestra invitación en un contexto, además, que es el del Día Mundial de la Mediación, 2021, que falta nos hace. Y bueno, la verdad es que creo que era muy importante, y cuando Emma me lo sugirió, que dentro del ciclo de webinars que organiza la cátedra, hoy de hecho celebramos el 10º desde que se inició la pandemia, por lo tanto es un ciclo de 10 webinars y estoy muy contento que este sea el que redondee esa cifra, porque la mediación afecta a tantos ámbitos que era muy importante dedicarle uno. Por lo tanto, muchas gracias a los tres ponentes, muchas gracias a Emma por la idea, por el impulso, y a Maridalia por su buen hacer en la organización, y muchas gracias también a todos aquellos que nos acompañáis, pues eso, en esta sesión virtual. Podéis ir dejando las preguntas ahí. Ahora os explicará Emma un poco el procedimiento, pues ahí en el chat que tenéis ahí. Y al final, si os parece, abriremos el turno de palabras. Yo creo que, y no quiero alargarme más, creo que la pandemia ha demostrado que entre todos tenemos que tirar esto para adelante, confiar, en el caso que nos ocupa, confiar solamente en el Poder Judicial y en sus posibilidades. Pues bueno, precisamente pues con el cerramiento judicial, etcétera, etcétera, pues se ha revelado como insuficiente y está provocando pues un más bloqueo, digamos, por lo menos en España. No sé Argentina cómo estará, pero en España pues tenemos un problema pues de sobrecarga de los conflictos, y esto, pues con Emma lo hemos discutido muchas veces, pues es fundamentalmente porque las personas pues no quieren hacerse responsables quizás pues de ese conflicto, asumirlo e intentar buscar a esos profesionales que les acompañen en esa resolución. Valga este webinar para sensibilizar, para impulsar el ámbito de la mediación en las políticas públicas y en todos aquellos ámbitos pues, bueno, que nos interesen en resolver lo antes posible y con los mejores profesionales posibles. Por lo tanto, muchísimas gracias. Doy la palabra ya a la profesora Emma López y a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Nassarre. Pues empezaremos. A mí me gustaría mucho agradecer la confianza que siempre ha tenido el doctor Nassarre y la cátedra en general hacia todas las iniciativas que hemos hecho y hemos propuesto desde el punto de vista de la resolución de conflictos. Y este acto de hoy nos va a servir para celebrar lo que es la mediación, la resolución de conflictos en general. ¿Cómo va a funcionar? Pues vamos a estar juntos 2 horas, vamos a ser muy estrictos en el tiempo y el acto está previsto como una caja como unas figuras de estas rusas, ¿de acuerdo? Empezaremos con el señor Xavier Pastor, que nos explicará, nos reencuadrará en qué beneficios puede aportar los principios de la resolución de conflictos al ámbito de la creación de políticas públicas. La segunda persona que va a hablar será la señora Ana Fabregat, que nos hablará en particular de la relación urbanismo-política pública desde el punto de vista de la arquitectura. Y en último lugar nos hablará el señor Alejandro Nató, que nos hablará de su experiencia habiendo participado en la creación de estas políticas públicas en distintos lugares de Latinoamérica. Les ruego, por favor, que tengan los
micrófonos apagados y si pueden sus cámaras también mientras están hablando los ponentes. Cada ponente va a tener unos 15-20 minutos máximo de intervención. Aquellas preguntas que ustedes tengan, por favor, váyanlas escribiendo en el chat y las haremos llegar, se las haremos a los ponentes al final de las 3 exposiciones. Pues sin más dilaciones, me gustaría presentarles a nuestro primer ponente, Xavier Pastor. Él es especialista en gestión de conflictos, director del posgrado de resolución de conflictos públicos de la Fundació Universitat de Girona, profesor de la UOC y básicamente un especialista en nuestra casa con muchísima experiencia en el ámbito. Pues sin más. Pues muchas gracias, Emma. Qué bien ver tanta gente conectada. Eso es sinónimo de éxito seguro, que interesa esto de la mediación como política pública. Estamos súper convencidos. A mí me hace mucha ilusión estar aquí y quiero agradecer a la gente de la cátedra UNESCO, a la gent de la Universitat Rovira i Virgili, al profesor Sergio Nassarre, a la profesora Emma López, por haberme invitado. Y la verdad, Emma, te voy a distorsionar un poco la mesa porque he cambiado un poquito he cambiado directamente el contenido de lo que quería hablar, porque he pensado que beneficios, más o menos todo el mundo sabe los beneficios que conlleva lo que es la mediación, ¿no? Y la resolución de conflictos. Ahora discutiremos si queremos si es un proceso, un método, una técnica. Por suerte, en la pregunta, aunque sea una afirmación, en el planteamiento era una pregunta, habláis de herramienta, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo ve claro que la herramienta donde las personas que tienen el conflicto son las protagonistas y pueden participar en el abordaje, en el análisis, en la gestión y luego en la implementación, y utilizo palabras del mundo de la política pública, evidentemente, en una solución siempre o casi siempre será mucho más útil, efectiva, sostenible, duradera, satisfactoria que una solución que venga por parte de un tercero. A mí me parece que de entrada este es el gran beneficio de los procedimientos o de los métodos de la conflictología. Agradecimientos, por tanto, por haberme invitado y lo siento, pero voy a cambiar un poquito el temple y el sentido de mi presentación. Yo estoy muy contento también porque creo que es de las primeras veces en las cuales comparto mesa, aunque sea tecnológica, donde no todo el mundo son abogados. Y no lo digo en sentido negativo ni peyorativo, al contrario, lo digo porque siempre la política pública en temas de mediación, o casi siempre, y hablo del contexto si queréis más español, más catalán, seguro que el profesor Nató cuando nos hable de Argentina y de otros países latinoamericanos, seguro que nos da luz y lleva un poquito más allá lo que quiero decir, pero casi siempre se plantea desde el punto de vista legislativo, ¿no? Las leyes como la política pública principal a la hora de plantear el tema de la resolución de conflictos, cuando realmente esto tiene un alcance y unos ámbitos que nuestra imaginación, de verdad lo digo, nuestra imaginación no alcanza. O sea, últimamente en Cataluña estamos trabajando en investigación y en servicios que tienen que ver con los conflictos en el ocio nocturno, en el deporte, en el mundo de la moda, en el mundo de la restauración. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos estos métodos sirven, como decía antes, sirven si las personas los utilizan y los aplican, si ven en ellos una utilidad. Con lo cual, hay una cosa que yo creo que tenemos que cambiar, que es que el conflicto no se tiene que adaptar a la mediación, a un proceso nuevo, a un proceso más dentro del procedimiento judicial, sino lo que se trata es de que sea la mediación la que se vaya adaptando al conflicto, a las personas. Para mí este es un planteamiento, innovador y que de alguna forma da respuesta a lo que sería cualquier política pública, porque es la forma de adaptarse a la solución en cualquier ámbito. La pregunta se nos ha hecho en un sentido muy amplio, aunque se nos concentra mucho en el tema de la herramienta, pero es evidente que hay dos elementos fundamentales en esta pregunta, que es política y público. Para mí son elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque otra cosa que he observado en la práctica, en mi práctica como gestor de conflictos y como profesor, investigando, es que el contexto condiciona o determina en gran parte
la aplicación de esos procedimientos alternativos, dialogados, positivos, como quieran ustedes decirles, de conflictos. Con lo cual, hablar de política y hablar de conflicto público es un contexto muy determinado que se separa de lo que sería un conflicto privado o de un conflicto familiar. Espero que me entiendan, ¿no? Bueno, déjenme que cambie la presentación, porque hablando de conflicto público, pues, a ver si puedo cambiarla. Pues nos aparece por aquí Bernie Sanders, ¿no? Bernie Sanders, no sé si lo ven, nos ha aparecido en nuestra presentación. ¿Por qué? Porque hace muy pocos días el conflicto político ha sido un conflicto importantísimo en Estados Unidos, ¿no? Esa confrontación, yo no diría de ideas, yo diría incluso de maneras de liderar un país, ¿no? Y yo mando un pequeño mensaje realista. Me gusta mucho siempre decirles a mis alumnos y a la gente que se dedica a la gestión de conflictos que, ante todo, hay que tener una actitud positiva, pero hay que ser realistas. Somos demasiado optimistas pensando que haciendo lo que hacemos vamos a hacer que la mediación o la resolución de conflicto aparezca como el método principal o como un método que la gente utilice. Yo tengo un compañero que dice que la gente no tiene agendada tener conflictos, yo diría que la gente no tiene agendado ir a mediación. Y eso nos tiene que hacer pensar mucho, muchísimo, muchísimo. Y digo realista porque, en el fondo, si lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, lo que estamos viendo en pandemia, antes es el Sergio Nasarre nos comentaba, ¿no?, el tema de la pandemia, según una cosa estamos viendo es que los conflictos que aparecen ahora son más intensos, pero son conflictos que antes ya teníamos. Dicho de otra manera, el conflicto o la mediación que podamos aplicar ahora ya la teníamos que haber aplicado antes. O sea, vamos tarde, señores y señoras. Si antes ustedes no habían expuesto, no se habían propuesto, no habían planteado una forma de resolver conflictos de forma alternativa mediante estos métodos, ahora será, yo no diré difícil, pero les va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque la manera tradicional, la manera antigua de hacer política o de gestionar conflictos aún se agarra mucho más ahora a todo lo que puede para no marcharse. Con lo cual tenemos que luchar mucho más, mucho más. Hablar de política es hablar de competición, es hablar de confrontación, es hablar de campaña permanente, ahora que estábamos por aquí con Bernie Sanders, que aún nos acompaña, es hablar de poder. Y seamos sensatos. A mí un periodista me dijo un día, Xavier, escucha, esto que explicas tú es muy bonito. Esto es realmente lo que todo el mundo querría, ¿no? La utopía, ¿no? Pero ¿tú crees que los políticos, espero que me lleven la contraria, los que vengan después, mis ponentes, ¿tú crees que los políticos quieren solucionar conflictos? Yo dije, hombre, yo creo que sí, ¿no? No. Los políticos les interesa el análisis del conflicto para ellos aplicar la solución y colgarse la medalla. Eso es el realismo político hoy por hoy. Lamento, si alguien estoy aquí desmontándole la barraca o haciéndole sufrir, pero, y esto pasa igual con los medios de comunicación. ¿Para qué nos quieren los medios de comunicación cuando nos llaman? ¿Nos llaman para que les planteemos soluciones? No, nos llaman sobre todo para analizar el conflicto. La solución no genera polémica, la solución no es espectacularidad, la solución no atrae. Lo que atrae, básicamente, es el conflicto, porque detrás del conflicto hay una competición por el poder. Nos atrae el poderoso, nos atrae el que plantea o que marca la pauta en cualquier situación. Y eso tiene, señores, un componente ahora de espectacularidad. Luego ya pensaremos cómo vamos a intentar modificar ese planteamiento de democracia elitista que tenemos y que sigue expuesto, ¿no? Paso a hablar de conflicto público. Voy a decir a Bernie Sanders que ya puede marcharse si quiere, pobrecito. Que no, me parece que está un poco aburrido. Hablar de conflicto público es hablar de 4 esferas. Hablar de ciudadanía,
¿Por qué? Porque la ciudadanía cada vez tiene la capacidad de participar o de alguna forma influenciar en las políticas de los gobiernos y sobre todo el tejido asociativo, el tejido social, y el tema de las redes. Ahora hablábamos con Alejandro, con Emma, ¿no? El papel de las redes, yo creo que ahí tienen un papel interesante, más allá de un papel de narcisismo, de plantearse lo que cada uno hace. Ahí hay un debate, solo hay que ver el perfil, aunque todas las redes sean iguales, hay algunas que tienen un perfil distinto, ¿no? Twitter es un perfil donde la gente se opone, debate, discute, se insulta, que es una lástima, ¿no? Se agrede verbalmente. Instagram es mucho más millennial, comentaba, mucho más de optimista, mucho más de aparecer. Facebook yo lo planteo más como el pasado porque es más la red de la gente con más edad, un poquito lo que tengo yo también, ¿no? Por las canas y tal. Y nos dejaríamos LinkedIn, que es una red profesional. Bueno, pues ahí también se plantea el conflicto público, ¿no? Conflicto público es hablar de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos tienen las competencias, tienen casi la obligación de lo que sería mantener la estabilidad y la seguridad en la sociedad. Conflicto público, tenemos ciudadanos, tenemos gobiernos y tenemos medios de comunicación, porque el conflicto público lo conocemos porque los medios lo publicitan. Ahora porque tenemos las redes, pero 20 años atrás, sin los medios de comunicación, sería difícil saber que hay un conflicto público. Y finalmente el tema de redes, ¿no? Me preocupa un poquito el hecho de que lo que yo conozco hasta ahora, y Alejandro, tengo ganas mucho de oírte para que me expliques, porque yo sé que tú has vivido distintos conflictos en distintos países y los has conocido. Yo solo conozco el marco europeo, pero veo que la política pública sobre mediación siempre pivota sobre el tema legislativo, cuando yo creo que, bueno, está bien, pero si nos damos cuenta, es un tipo de planteamiento que está en crisis, ¿no? Porque al final luego tenemos que velar para que esto se aplique. Lo que el legislador ha decidido se tiene que aplicar. Tiene que haber alguien en un ejecutivo, a través de administración, que aplique esta ley o que vele por su aplicación. A mí me gusta más en clave de lo que sería más la gobernabilidad, ¿no? Que es la relación gobierno-sociedad, en la cual esto, si queremos que funcione, tiene que funcionar a través de una negociación, a través de una interrelación más sensible entre gobiernos y actores, entre operadores sociales, nosotros y los gobiernos. Con lo cual yo creo que tiene más sentido si se articula todo un conjunto de políticas en muchos ámbitos, medio ambiente, convivencia, seguridad, servicios sociales, defensores, que no solo en el ámbito de la justicia. Yo últimamente digo que para mí todo esto tiene mucho más sentido fuera de la justicia que dentro de la justicia. Y que nadie se enfade conmigo, pero para mí, piensen que yo soy politólogo, yo intento ver el ámbito, el abanico amplio de sus aplicaciones. Luego, los organizadores nos pedían que habláramos de la mediación como herramienta. Bueno, está bien porque en el fondo sirve un poquito para cualquier situación, lo decía antes, ¿no? Cualquier situación donde se da un conflicto. A mí lo que pasa es que me gusta hablar cada vez más de gestión alternativa, de conflictos, de conflictología, un planteamiento más global. Para mí la mediación solo es un proceso, uno concreto, y para mí me gusta más hablar en un sentido amplio, ¿no? Lo que sí que es evidente, como veremos con el análisis que haré del caso catalán, y español un poquito, pero sobre todo catalán, veremos cómo la mediación o este tipo de procedimientos, me gusta mucho el planteamiento que se ha hecho desde los organizadores, porque evidentemente tiene un contexto muy urbano. Por ejemplo, en Cataluña, en Europa, todo el tema de la mediación es un sistema que responde mucho a conflictos que están en el contexto urbano. Luego ya explicaré mediante datos cómo se ha ido desarrollando en Cataluña. Es una mediación que tiene que ver con elementos de comunidad, comunitario, convivencia, densidad poblacional. Se da mucho donde hay una alta densidad poblacional, donde hay aglomeración, donde hay un número importante de pobladores, donde hay atracción. Yo creo que la mediación es una herramienta que funciona muy bien cuando hay atracción. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto en marcha unos servicios de mediación nocturna o de gestión de conflictos en el ocio nocturno,
porque el ocio nocturno genera atracción e incorpora unos conflictos, o más que incorpora, incrementa la intensidad de unos conflictos, sobre todo de noche. Intentamos hacer compatible el descanso con la fiesta, ¿no? Tiene que ver con el tejido comercial, tiene que ver con el turismo y tiene que ver con la noche. Por lo tanto, el contexto, como puede ver, público, político, urbano, influye, condiciona y en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de cualquier política, que en un principio puede ser generalista, pero en este caso tiene que ver, tiene que ver con aspectos concretos. Luego comentaré algunos, como son vivienda, comunidad, noche y consumo. El caso catalán. ¿Cómo voy de tiempo, Emma? ¿Voy mal? ¿Voy bien? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Esto es como un concurso, ¿eh? Igual. Caso catalán. El caso catalán. Nosotros llevamos unos 20 años, más de 20 años, intentando aplicar y aplicando lo que sería la mediación en Cataluña. ¿Cómo nace? Esto nace, sobre todo de entrada, desde el ámbito local, desde lo que sería la administración local. Es la administración local la que ha impulsado en Cataluña, digamos, desde un punto de vista proporcional, la mayoría de experiencias y servicios que hoy tenemos de mediación. Es el ámbito local. Un ámbito local, estoy hablando de municipios, que luego recibirán una ayuda supramunicipal mediante diputaciones o administraciones como la Generalitat de Cataluña, que es una administración para ustedes regional, nosotros para nosotros como nacional, como si fuera un gobierno. No nace de entrada como servicios de mediación, nacen como experiencias que aprovechan presupuestos de otras partidas, de otros proyectos. Estoy hablando, por ejemplo, de temas de participación ciudadana, estoy hablando de temas de políticas educativas, estoy hablando, por ejemplo, de las figuras de defensores locales, estoy hablando, por ejemplo, en temas de servicios sociales. Aprovechan estos presupuestos, tienen un punto experimental y finalmente hemos podido observar, o se pudo observar, que estas experiencias utilizaban unos métodos u otros en función de la finalidad. Si la finalidad que se pretende es llegar a un acuerdo, se utiliza mucho la mediación. Si la finalidad que se pretende es, por ejemplo, abrir un debate, abrir la participación y generar consensos a través de temas estratégicos, se utiliza lo que se llama nosotros la facilitación, planes estratégicos, herramientas, o imaginarse el futuro, herramientas que tienen como finalidad gestionar conflicto, no resolverlo, porque no se resuelve, sino gestionarlo. Todas estas experiencias nosotros las analizamos en un par de publicaciones y finalmente se publicaron en el libro blanco de la mediación. Hablo del libro blanco porque el Departamento de Justícia de aquí de Cataluña impulsó un estudio que llamó el libro blanco para ver hacia dónde podía ir todo lo que sería una nueva legislación en mediación. La primera legislación fue de ámbito familiar, no funciona mucho, mejor Emma me puede explicar un poquito más porque el tema familiar lo controlo de aquella manera, yo soy más de ámbito público comunitario, y luego esto ha conllevado a más leyes y al final a una de carácter generalista que, si bien no ha contentado a lo que sería la parroquia mediadora, sí que de alguna forma ha permitido ordenar y regular un poquito lo que serían las prácticas. Sin embargo, el hecho de que tengamos una ley no ha hecho que funcionemos mejor. No. Lo que funcionaba bien eran todas las experiencias que habían nacido de ese sustrato de experiencias de principios del año 2000 en el ámbito comunitario que saltaron y que propiciaron la creación de servicios de mediación comunitaria ciudadana o social. Es importante ver la diferencia en el título porque, si bien a lo mejor los políticos no le dan mucha importancia, para mí sí. Comunitaria sería en el ámbito de la comunidad, ciudadana plantea que el ciudadano está desvinculado, desenganchado, se pretende una política individualista al ciudadano en concreto para solucionar sus conflictos, o social tiene más en cuenta los factores de desigualdad. Al fin y al cabo, la política, aunque yo he dicho antes que los políticos no están mucho por la labor y que están más para tenernos allí como asesores, para que les indicamos hacia dónde va la ola, hacia dónde va el viento, como Maquiavelo, sí que es verdad que tienen como finalidad la gestión de conflictos sociales. Hoy por hoy tenemos una variedad de servicios en Cataluña que han ido, pues sobre todo, concentrándose y funcionando muy bien en el ámbito más comunitario, con lo que decía, ayudas que han venido supramunicipales. Pero de entrada, y espero que podamos debatir un poco, lo que sería la ley por ley no ha sido el elemento
que ha propiciado la aplicación. Incluso diría que en España tampoco, aunque ha sido un poquito más reduccionista en los planteamientos para que los mediadores puedan formarse, titularse y trabajar. Yo creo que demasiado incluso reduccionista. El caso catalán es muy interesante porque el caso catalán en el contexto europeo, digamos, que tiene un elemento fundamental, que es que si miramos bien las experiencias en las cuales normalmente los europeos, no sé en Argentina, pero los europeos siempre miramos que son las experiencias anglosajonas, ¿no? Estados Unidos, ¿no? También Canadá, vemos que allí, incluso en el Reino Unido, que Emma conoce bastante bien porque ha estado, allí la iniciativa nunca es pública, siempre es privada. En cambio, en Europa siempre es pública. Y esto determina también o condiciona bastante el tema de cómo será esta aplicación. Hay gente que piensa que la mediación es gratis y no, aunque sea pública, tiene valor. Alguien la paga. Yo no sé en otros países, pero aquí vendemos o se propicia o se utiliza un eslogan que a mí no me gusta nada, como si esto fuera barato. Esto cuesta muchos esfuerzos llevarlo a cabo. Gestionar un conflicto mediante un procedimiento como estos tiene que tener el mismo valor que lo que cobra un abogado. Exactamente igual. Es que si no, será muy difícil que un abogado deje de hacer lo que hace hasta ahora y vaya hacia la mediación. ¿Quién quiere ganar menos por trabajar igual o más? Nadie. Bueno, habrá alguien que le gustará mucho, ¿no? Pues en el caso catalán tiene un toque un poquito anglosajón, porque aquí en Cataluña desde hace muchos años, siglos, ha habido un tejido asociativo de voluntariado muy potente. Ya he estado detrás de muchas iniciativas de este tipo. Quería yo plantear al final, luego ya entraré, y tres aspectos muy concretos, pero que nos da a pensar con el reto que he lanzado, ¿no? Que he dicho, oiga, señores, si ustedes hasta ahora no han hecho nada, no han hecho poco, no pretendan que en pandemia esto funcione. No. Y acabo, Emma, no te preocupes. Hago tres titulares y acabo. Lo que hasta ahora funcionaba, funcionará mejor. Lo que no funcionaba, a lo mejor funciona, pero no funcionará. O sea, es evidente que la tecnología la tenemos que incorporar, evidentísimo. Pongo tres elementos, tres casos concretos que para mí son interesantes y los dejo aquí para que Nató, Fabregat y López puedan comentar. El tema de las tiendas. El tema de las tiendas en las ciudades hace tiempo que se está planteando, están vacías hoy. Hace tiempo que las grandes compañías estaban pensando en convertir las tiendas en las ciudades en probadores. Ahora ni eso, porque no te puedes probar la ropa con el tema de la pandemia. Claro, todo el tema del comercio pasa por el comercio electrónico, pero cuidado con el tema de las tallas. Ha habido un debate y ha habido un conflicto sobre la ética en la reducción de las tallas. Yo creo que las empresas van a dejar de plantearse el hecho de hacer ese tallaje tan pequeño, van a empezar a hacer un tallaje mucho más grande, porque la ropa tiene que estar holgada, porque cuando compras electrónicamente no puedes probarte la ropa, por lo cual ese conflicto va a desaparecer por un tema más vinculado a las ventas, no a la ética. Pongo el tema del trabajo en casa. Me queda un par de frases y acabo, Emma. El trabajo en casa. Vivimos en casa, trabajamos en casa, hacemos gimnasio en casa. Hace tiempo que ya no recibimos cartas en casa, ¿no? Porque todo es electrónico, pero recibimos paquetes. Hay muchos vecinos que se quejan del ruido que hace el reparto. El camión que llega, la música en marcha, portazos, paquetes arriba, golpes allí. Hay que plantearse también cuál es la política de recibimiento de paquetes en casa. Parece anecdótico lo que estoy planteando, pero en las comunidades de vecinos eso es un conflicto emergente. Están hartos del reparto de los repartidores que les da igual dónde entran y dónde salen. Les da exactamente igual. Y luego un conflicto final, que es el incremento de los conflictos en familiares y comunitarios. Es muy bonito esto de estar en casa con la familia, pero si no estamos acostumbrados. Si hay datos que demuestran que las parejas cuando llegan las vacaciones, cuando terminan, se separan, se divorcian, porque no se pueden soportar, ya no conocen a esa persona que tenían al lado tantos años, porque se pasan el día fuera, y se pasan dentro. Yo no sé cuáles son los datos de los divorcios, pero seguro que habrá crecido. Pero en cualquier caso yo lo veo como una oportunidad en el sentido de vamos a plantear cómo podemos ayudar a los mediadores en esos conflictos. Eso sí que es un poco adelantarse al tiempo, un poco adelantarse lo que puede pasar. Porque yo no sé ustedes, pero a mí esto de que no tengamos gente por la calle
me ha desmontado un poquito el planteamiento. Nosotros salíamos a la calle y gestionábamos conflictos. Ahora no hay nadie. Bueno, no hay nadie. Cuidado, no hay nadie. De noche sí. Hemos tenido 3 capítulos en Cataluña en 2 semanas. No, perdona, 2 capítulos y uno que he visto en Francia y en los medios de comunicación donde los chicos se pelean con la policía. Ha habido violencia con la policía. Y luego un capítulo que he visto yo de unas agresiones a una pelea, una paliza que le han dado a un chico joven en Francia, en un barrio rico. Algo está pasando. Alguien tiene que haber de noche. ¿Por qué no puede haber miradores? Bueno, les dejo aquí. Podría ponerles datos del caso catalán, pero me ha parecido más el planteamiento un poquito así, si quieren, más en plan de, me sale la palabra, suele palabra en catalán, de abanico, ¿no? De planteamiento así de un poquito ir imponiendo temas, y espero que los demás ponentes pues vayan aportando más ideas. Gracias. Muchas gracias, Javier. Retomamos la palabra contigo al final de las otras participaciones. Ahora daremos paso a la señora Ana Fabregat. Ella es arquitecta, diplomada en Arquitectura Legal y Forense, mediadora profesional y presidente de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales, Forenses y Mediadores del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Así como Javier nos ha encuadrado, nos ha hecho el encuadre en el significado de lo que es una política pública y cómo puede ser la mediación, cómo la podemos usar en herramienta en este ámbito, Ana nos va a hablar del conflicto urbano y de su experiencia en este ámbito. Ana. Aquí. La cuestión es, estamos en nuestro contexto, son las ciudades complejas, las ciudades llenas de gente, de culturas distintas, niveles culturales distintos, edades, necesidades, poder adquisitivo, capacidad de responder ante una necesidad con recursos distinta, legitimidades también distintas y a veces van por el mismo sentido y a veces se confrontan. En este contexto, además, resulta que tenemos un parque edificado muy antiguo, de los más antiguos de Europa. ¿Veis? ¿Me están pasando cosas raras? Va bien. ¿Va bien? Sí, va bien. Sí, vale. Sí, se ve bien. Es un parque edificado antiguo, de los más antiguos de Europa, junto con Chipre, con Irlanda, en el que más de la mitad de nuestro parque edificado es anterior al 1980. De hecho, en la media de edad de los edificios de España es de 45 años y en Barcelona es de entre 71 y 73 años. O sea, es muy, muy antiguo el parque edificado. Normalmente no está preparado para las cuestiones climáticas con los requerimientos que pedimos hoy en día y nos encontramos con escenarios de pobreza energética, dispendio energético, porque claro, como los edificios pues no están bien aislados, gastamos más de lo que debería ser necesario, las consecuentes emisiones de CO2, déficit de accesibilidad, falta de seguridad, pues falta de seguridad estructural, contra la caída, disfuncionalidad porque los espacios han perdido la funcionalidad que tenían en otros tiempos porque ya no son adecuados. Y esta es la circunstancia que tenemos. Al mismo tiempo, también hay urbanizaciones deficitarias que no están necesariamente en la ciudad, a lo mejor están en pueblos costeros, en sitios más pequeños, urbanizaciones de esas que se hicieron en momentos de gran auge que no se llegaron a acabar o que se han hecho viejas y hay demasiada poca gente para poder mantenerlas. Y otras que urbanizaciones que también se han quedado obsoletas, de la misma forma que se han quedado los edificios anticuados. En todo esto, en toda esta circunstancia, ¿qué nos pasa? Pues hay una necesidad clara de renovación ante todo de este panorama. Hasta llegar aquí, hace unos años, lo que hacíamos era transformar suelo. Y, bueno, vuelvo a la antigua diapositiva. Del suelo no nos teníamos que entender con nadie. Había un campo de coles y a partir de allí pues hacíamos calles, construíamos viviendas y la gente venía al final de todo, con lo cual todo el mundo que intervenía aquí no veía a las personas, a los usuarios. Pero en el momento que intervenimos en la ciudad construida, porque es donde tenemos los problemas, porque ya no tiene sentido transformar suelo como hacíamos y en cambio hay que poner al día lo que sí que tenemos y donde vivimos, las personas están en medio desde el primer día. Todo esto nos viene además
por parte de mandatos europeos. Hay que, de forma urgente, pasar a ahorrar energía, hay que conservar adecuadamente el parque edificado y garantizar la accesibilidad. Y Europa, además, facilita dinero para eso y se estructura de distintas formas. Por un lado, pues con el Plan Estatal de Vivienda, que a quien les sonará, que lo vamos arrastrando desde el 2011, y otros programas, algunos que han ido pasando porque tienen su momento, ¿no? Hace unos años era el programa Fosterrec, en este momento pues hay programas como el ELENA, que es el European Local Energy Assistance, o el Pacto Verde Europeo, que esto es nuevo de 2021. Hubo todo un paquete de cuestiones europeas que se acabó en el 2020 y ahora vienen las nuevas, y el Pacto Verde Europeo es nuevo, y también está el Recovery Plan for Europe, que es estos famosos fondos que no sabemos quién los acabará recibiendo exactamente, parece ser que van a ser los que más tienen. Bueno, el caso es que probablemente enmarcado dentro del ELENA o del Pacto Verde Europeo vamos a encontrar un montón de situaciones en las que aplicar la mediación, las técnicas de mediación, como muy bien decía antes Xavier, no tanto dentro de un marco jurídico, que no, sino para facilitar todas las operaciones que tenemos que hacer de rehabilitación y renovación urbana. De esta manera, mire, por ejemplo, les he copiado aquí esto nuevo que ha salido del Pacto Verde Europeo, que hace 3 meses ni siquiera estaba en la web, pero ya vemos por dónde va a ir y la importancia que se le da a la consumición de energía por parte de los edificios, la necesidad de protegerlos contra el cambio climático, de gastar menos, de que estén más digitalizados, que se diseñen con economía circular, etc. Y no dejar nadie atrás, y como después verán, pues para Europa es muy importante tener en cuenta las políticas de buena comunicación, de igualdad, de oportunidades de igualdad, de participación, igualdad entre hombres y mujeres, y todo esto se aúna bastante utilizando técnicas de mediación. De hecho, en España, ya desde, como decía, 2011 tenemos Plan Estatal de Vivienda y Suelo, se hizo una ley en el 2013 que era la de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que luego se fundió y pasó a ser la 7/2015, y no les voy a aquí echar de leyes, pero solo sí que decir, por ejemplo, la 7/2015, que obliga a cualquier propietario, obliga a conservar, como ven en el artículo 15, obliga a conservar los edificios en condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato. Y cuando después lo desarrolla, pues igualmente nos manda a la LOE, en la cual pues nos dice que los edificios deben dar salida a los requerimientos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad, y al mismo tiempo adaptar y actualizar sus instalaciones a las normas legales, o sea, funcionar bien y estar actualizados. Y todo esto, ¿cómo hay que hacerlo? Pues con la gente que vive allí, en medio. Esto cuando hablamos de edificios. Cuando hablamos de urbanización, si vemos el artículo 17, el punto 1, también nos dice en el suelo urbanizado hay que completar la urbanización, es el deber de los propietarios, y cuando hay que realizar actuaciones deberás participar en la equidistribución de beneficios y cargas. Con lo cual, siempre el propietario está en una situación de tener que tener las cosas correctamente, como es natural de todas formas. Así pues, nos encontramos con una situación que obedece a este dibujito, ¿no? Tenemos un montón de vecinos que, pobres, no saben mucho de todo esto y se encuentran que tienen que hacer actuaciones de mejora o de puesta al día, en lo cual tienen que acudir a APIs, a técnicos que les hagan proyectos, a inversores que aporten el dinero que no tienen, y a entenderse con la administración para desarrollar lo que desean. En medio pueden haber realojamientos, equidistribuciones, planificaciones, proyectos que tienen que aprobar o no aprobar, que además están relacionados con ellos. Habrá contratas, ejecuciones de obras, todo esto para acabar rehabilitando y regenerando, y siempre con los vecinos involucrados. Claro, nada fácil, porque claro, las personas en medio de esto ven hipotecada
pues la estabilidad que da el refugio. O sea, cada uno en nuestra casa estamos muy tranquilos mientras todo va bien, pero en el momento que nos tiene que entrar, ni siquiera que nos entre un paleta, supone un desasosiego para todos, porque te rompe tu paz, tu refugio se ve afectado. Si además tienes que pensar en renovar tu edificio o tu edificio participa en una renovación de barrio que acaba conllevando obras en la calle, a lo mejor, quién sabe, la elevación de una planta, que te pongan el aislante, que se te cambien las ventanas. Esto te toca algo muy íntimo, que es tu tranquilidad. Y si además a esto se le añade que tienes que participar económicamente, pues la inquietud que también supone cuánto tendré que pagar, qué me pasará. Esto es difícil para alguien que no sabe de qué va. Ya es difícil incluso si uno sabe de qué va. Pues imagínense si estás muy perdido en aquí medio. Las personas tienen que saber qué pasará, qué problemas tienen, ser partícipes de sus problemas, de las posibilidades de solucionarlos y cómo mejorarlos y qué conllevará y qué molestias tendré y qué conseguiré, porque si tengo X molestias las debo de soportar, pero al final consigo algo que me interese, pues tiene sentido. ¿Cómo deberé contribuir? O quizás podré conseguir recursos en algún sitio que no salgan directamente de mi bolsillo. ¿Me tendré que unir con más gente? ¿Cuánto tardará? Y si toda esta movida me conviene, o tal vez prefiero vender donde vivo e irme a vivir a otro sitio para no meterme ahí y no saber nada. Y todas estas decisiones las tienen que tomar las personas que se encuentran en medio de estos líos que después pasan a ser buenos, porque lógicamente si se mejora tu casa, tu barrio, vivirás mejor, pero hay un tiempo de inquietud. Un tiempo de inquietud que además tiene el peligro que populistas y personas con intereses ocultos y personales incluso aprovechen la situación, distorsionen la información, den información equivocada de forma que atraigan a la gente a lo que a ellos les conviene y ofusquen las decisiones inteligentes. Por esto, que llegue una información buena, completa, certera, asimilada y comprendida es imprescindible y es la base de decidir de forma inteligente y de forma racional, desde la absoluta libertad, sabiendo exactamente qué me va a pasar si decido A o si decido B. Y, por lo tanto, a partir de aquí, cuando yo me sienta seguro del campo en el que piso, podré tomar mis acuerdos y decidir qué hago. Y, desde luego, mi contribución, mi forma de integrarme será mucho más constructiva porque habré perdido el miedo, por lo menos sabré dónde estoy. Y esto es exactamente lo que hace un mediador. Un mediador en un conflicto de una mesa de unas personas enfadadas, pues también está trabajando en esto. Y aquí a lo mejor no hace falta encontrar en esta situación de conflicto a lo clásico, dos personas en una mesa. No deja de haber un conflicto que quita la paz interior y que el mediador, utilizando todo esto, trabajando las mejores alternativas a cada situación, racionalizando las decisiones y ayudando a la gente, puede ayudar muchísimo al cambio, a la rehabilitación, renovación y regeneración urbana. De esta forma, en esto que estoy explicando, los técnicos que hacen de técnico y los técnicos que hacen de mediador y hacen de mediador siendo mediador profesional, y aquí se abre todo un campo que, desde luego, para el mediador que sabe lo que hace en este campo concreto, que sería, por ejemplo, un mediador que a la vez es arquitecto, que puede que a la vez incluso sea perito y experto en un campo muy concreto, que además está acostumbrado a ver fallos, conflictos, cosas que no funcionan y por lo tanto tiene experiencia en lo feo, como si digamos, en las patologías, en los problemas y en los daños. Y que en otro campo serán otros. A lo mejor en el de medicina tiene que ser un mediador médico, porque domina muy bien el panorama. Entonces, el técnico, cuando va acompañado de este tipo de mediador, puede dedicarse a hacer de técnico. Porque muchas veces, hasta ahora tradicionalmente, a los técnicos se nos ha pedido que hagamos de todo. Que al mismo tiempo que estamos calculando, que estamos proyectando, seamos psicólogos y sepamos manejar a las personas. Y no se nos ha formado para eso. Y no todo el mundo le tiene por qué gustar esto ni saber de esto.
Y hasta la actualidad, pues ha funcionado pues con más o menos buena pata y más o menos pues la gracia innata de cada uno. Pero aquí, en realidad, hay toda una serie de técnicas y si nos repartimos los sombreros y el que tiene la formación para trabajar con personas sabiendo todo el lenguaje, el contexto y el porqué de las cosas, porque a la vez es técnico, se dedica a ello, y los que solo quieren hacer de técnicos, solo hacen de técnicos, cada uno trabaja mejor. De esta manera, los mediadores técnicos hacen de puente y al dominar dos lenguajes distintos hacen la traducción y poder explicar a las personas alejados de la primera línea, alejados de ser parte, como son los técnicos, pueden explicar a las personas que están en medio de la situación qué puede pasar, pase lo que pase, ¿no? De esta manera, este análisis asistido de cada problemática, entonces el mediador con el técnico y con las personas pueden llegar a aunar las necesidades de unos con los criterios técnicos de otros y encontrar soluciones incluso más imaginativas. De hecho, la 7-2015 ya abre la puerta a soluciones imaginativas. No necesariamente se tiene que ir a lo súper estipulado. Es una ley que cuando fue la de las 3 R's, que se mantuvo en la 7-2015, fue muy innovadora en eso y creo que no se ha explotado. Porque una cosa que creo que todos los mediadores tenemos o deberíamos tener claro es que todo lo que no es ilegal puede ser pactado. Y esto, para una persona que, por lo menos como yo, que también soy técnica, para mí es absolutamente sugerente. Y es, vamos a, sí, tener los límites de la ley presentes, pero podemos movernos dentro de este límite y por lo tanto el intelecto está mucho más estimulado porque podemos ser mucho más creativos. Vamos a ver qué realmente necesitamos y encontrar la solución. Por lo tanto, los técnicos aquí pueden encontrar su deseo creativo y la ciudadanía sentirse realmente escuchada y con las soluciones a medida, ¿no? Todo esto en un marco de acuerdo que, desde luego, supone ahorro de recursos públicos y una mayor implicación en la conservación de lo conseguido, lógicamente, porque si alguien interviene y se siente escuchado, aquello pasa a ser suyo. Esta diapositiva que les paso, no me voy a entretener porque ya ven que es muy detallada, pero la hice para el Congreso Lovén en la Acústica después de una experiencia en tema acústico y que me hizo reflexionar mucho. Y como ven, y solo voy a por lo grande, ven que hay unas caritas felices y unas enfadadas. Si ven desde el centro del mapa de la situación posible, era, vale, delante de este conflicto vamos a ver si desde el principio se aborda desde la mediación. ¿Qué pasa? Pues era la línea de las azules, no sé si ven por aquí. Desde el principio vamos a olvidarnos un poco del límite legal y vamos a ver qué realmente nos molesta, cómo lo podemos solucionar, qué ha pasado técnicamente, límite legal aparte, y cómo aunamos las posibilidades. Pues aquí había varios caminos, ¿no? Desde que se encontraba acuerdo, no se encontraba acuerdo, las sonometrías daban, no daban, buscábamos. Y si se fijan, cuando se hablaba desde intentar buscar acuerdo desde el primer momento, los finales de cada camino eran en general buenos. Lógicamente, también hay que acaban en enfado, porque no siempre todo el mundo está contento y además hay gente que le gusta no estar contenta, necesita conflicto para vivir y eso existe también. Pero cuando hacíamos el camino de vamos por la fuerza de la represión y puramente vamos a escuchar lo que es un límite legal y usted cierra y usted abre y no oigo nada más, fíjense que los caminos tenían proporcionalmente mucha peor solución, ¿vale? Había algún caso en que funcionaba bien, pero otros no. Con lo cual, si ibas mirando, y algún día que tuviéramos tiempo se miraría bien, si ven aquí también unos dibujitos de dinero, cada paso tenía unos costes, pues bueno, realmente esta vía resultaba cara y con alta posibilidad de acuerdos no satisfactorios. Y es que la tendencia de incluir el diálogo
y en la exploración del asunto de forma conjunta e inteligente ya es real. Y yo no sé cuántos arquitectos me están escuchando, pero bueno, a lo mejor a otros también les interesa. Y claro, no lo he podido hacer de otra óptica que no sea la mía, pero hay una realidad y es que hace muy poco salió el concurso, me he equivocado, del Consorcio de Habitaje del Área Metropolitana de Barcelona, que se ha hecho en el marco de ELENA, que antes les comentaba, del European Local Energy Assistance, que precisamente una parte muy importante de la puntuación para ganar este concurso se fundamentaba en la mediación. O sea, hacía falta que hubiera un equipo de mediación únicamente destinado a incorporar técnicas de mediación en el transcurso de la diagnosis y las actuaciones de rehabilitación que se van a dar después de las adjudicaciones y incluso cuando los técnicos que se dedicarían principalmente a la rehabilitación tenían también formación en mediación, también les computaba. O sea, el cómputo a la hora de ganar ha sido muy importante. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ha confinanciado, aparte de la cultura, el hecho de que se financiara mediante fondos europeos nos lleva a que esto sea así. Y como verán, pues aquí les he copiado un trocito de lo que se va a pedir. Esto todavía no se ha dado, pero, o sea, no se ha dado, no se han llevado a cabo los trabajos que saldrán de este concurso, pero sí que es muy significativo que es el primer gran concurso en la arquitectura en Cataluña en que esto tiene tanto peso. Hasta ahora casi era una petición nuestra de, oigan, esto es importante, oigan, yo lo añado a mis cualidades, aunque sé que no me harán mucho caso, pero ahora ya ha puntuado muchísimo. En otros sitios hace tiempo que se ha hecho. Por ejemplo, Euskadi. Euskadi nos van mucho por delante y porque han aprovechado mejor todos los fondos europeos y han hecho bastantes actuaciones de rehabilitación en las cuales se han dado procesos de participación ciudadana. Pero ojo, que después os explicaré una pequeña diferencia que sí que he detectado. Y aquí he copiado algo, cosas de Euskadi. Vean, por ejemplo, la participación ciudadana que han hecho para preparar actuaciones de rehabilitación, que está muy bien, ¿eh? Talleres de rehabilitación, encuestas, carpas informativas, participación ciudadana. Esto desde luego, es mucho más adelantado que lo que hemos ido viendo aquí durante los últimos tiempos, aunque hay que ser justos y decir que se hizo un caso piloto también desde un poco la buena voluntad, porque los arquitectos mediadores en aquel momento, pues yo no digo que no existieran, pero desde luego había muy, muy pocos y que yo sepa no participaron, que fue en Santa Coloma de Gramenet, que a partir de la ley de las 3 R's hicieron este proyecto piloto de rehabilitar todo un barrio de golpe. Entonces allí sí que se intentó aplicar técnicas de mediación, pero sin esta figura del arquitecto mediador. ¿Vale? ¿Dónde ya podemos decir que ya lo hemos aplicado? Pues bueno, verán, últimamente, esta semana pasada, salió el resultado del concurso, bueno, del dictamen que se hizo en el Colegio de Arquitectos de Cataluña a partir de un concurso que se abrió porque era necesaria la diagnosis desde absolutamente neutral de un barrio con una trayectoria larga de conflicto, de miedo a que el edificio no estuviera bien. Se derribaron unos cuantos edificios, otros quedaron en pie, los que quedaban en pie, pues los vecinos tenían miedo que no estaban bien y esto generó años y años de conflicto con la Generalitat de Cataluña. Y finalmente, pues el Parlament de Cataluña pidió que se pidiera al Colegio de Arquitectos la elaboración de un dictamen. Para hacer esto, pues se convocó el concurso para buscar a los arquitectos peritos que iban a dilucidar si los edificios estaban correctos o había que rehabilitarlos o había que tirarlos al suelo. Y la gran innovación fue que aquí, desde el colegio, desde la agrupación de arquitectos expertos periciales, forenses y mediadores del COAC,
incluimos la figura de dos mediadores que a la vez son arquitectos y son peritos, con lo cual llevaban, bueno, son seniors, llevaban años y años haciendo de perito y esta vez se quitaron el sombrero de perito y se pusieron el sombrero de mediador profesional, que es lo que son. Esto ha facilitado, bueno, ya ha salido, si alguien quiere ver, aquí le pongo el enlace para saber el resultado que se ha podido hacer público, pero no es ahora lo que nos importa el resultado del dictamen, sino explicarles, y ahora ya quitaré esto, a ver, voy a quitar esto. ¿Me ven? Aquí. ¿Sí? ¿Se ha dejado de compartir? Sí, se ha dejado de compartir. Vale, perfecto. Porque ya no tenía más diapositivas y ya quería hablar de forma normal. Ana, tienes 2 minutos, por favor. Vale, ya acabo. Lo que iba a decir es que el hecho de que los mediadores, que a la vez son arquitectos y que son peritos, haya intervenido, tiene una diferencia respecto a lo visto en Euskadi. Y es que no se trata de ponemos una carpa, hacemos encuestas y ponemos post-it, sino que han estado al pie de obra junto con los técnicos, acompañando. El perito acompañaba a los técnicos de forma que protegía al técnico para que trabajara tranquilo y al mismo tiempo explicaba todo lo necesario a las personas que tenían que mostrar su vivienda. Todo lo que correspondía explicar, porque no deja de ser una diagnosis, pero y al mismo tiempo gestionaron las visitas, gestionaron las reuniones con los vecinos, se pusieron en contacto con los servicios de mediación del ayuntamiento, sabían qué terreno pisaban. Esto ha facilitado enormemente la función de inspección de trabajo y se ha podido visitar prácticamente todas las viviendas cuando al principio había muchísimas reticencias y ha facilitado la comprensión final. Lógicamente, un asunto como esto siempre tiene su conflicto y lo va a tener, porque no todo el mundo se queda contento con lo que sale, pero creo que esta forma de aplicar la mediación durante, de acompañamiento, al mismo tiempo que antes y que después, es algo que hay que tener muy en cuenta y que tiene un alto futuro en las operaciones de rehabilitación y de transformación de la ciudad. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tus aportaciones. Pues una vez vistas de manera más concreta algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la mediación o otras metodologías en el ámbito del urbanismo, de la gestión urbana, daríamos la palabra al señor Alejandro Nató, que es abogado, mediador, profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, presidente de CIEDAPAS en Argentina, que es el Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, y responsable en la actualidad de la Oficina de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, y un experto reconocido en gestión de conflictos públicos y sociales. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Emma. Un placer enorme estar aquí con ustedes, de poder compartir este espacio con dos colegas como Ana y Xavier. Realmente encantado de poder hacerlo desde América Latina. Y al mismo tiempo, bueno, me acompaña una mediadora dentro del público, dentro de los invitados, una mediadora de mucho renombre y que yo aprecio mucho, yo quiero mucho y respeto mucho profesionalmente, que es Teresa del Val. Así que estoy encantado que esté aquí Teresa también. Muchas de estas cuestiones que voy a hablar son cuestiones que vengo trabajando hace muchos años y discutiendo con también una colega arquitecta que es Liliana Carvajal en cuanto a la lógica del urbanismo, y trabajo conflictos sociales, urbanos, territoriales. Entonces, lógicamente, tanto Xavier como Javier, como Ana, me han interpelado desde sus enfoques. Por eso voy a reenfocar a partir de lo que ustedes hablaron, porque uno le dio un enfoque político de los conflictos públicos, de los conflictos políticos, y también cómo se adapta la mediación a ese campo,
y otra desde su mirada urbana, planteó algo que a mí particularmente me genera una interesante resonancia. Esto que dice, es difícil si uno no sabe de qué va. Y en esto de que uno no sabe de qué va, voy a poner también al actor social dentro de lo que puede llegar a ser el mundo de estos cambios, de estos vertiginosos cambios que se están dando en diferentes dimensiones, dentro de lo que pueden ser nuestras relaciones interpersonales, pero también dentro de lo que son las relaciones colectivas. Y es así que voy a poner primero un problema, y luego de desarrollar el problema, quisiera ver las potencialidades que le encuentro a la mediación dentro de el mundo en el que trabajamos nosotros. Miren, verdaderamente quiero decirles que conozco bastante el mundo de ustedes. He empezado a dar clase en Barcelona en el 99, por primera vez en la Universidad de Barcelona, y luego he ido en múltiples oportunidades, no solo a dar clases, sino también estuve en conflictos. Estuve en el Foro de las Culturas cuando protestó la gente que vive enfrente, en La Mina, en el barrio La Mina, y me pidieron desde la administración del foro si podría incluirme en ese tipo de conflicto. Y la verdad que sí, acepté con gusto y fui a ver desde las terrazas de La Mina cuáles eran los planteos de los actores sociales. También estuve en San Roque en otra oportunidad, viendo cuáles son los conflictos interculturales y trabajando con algunos de ellos allí. Y también tuve la oportunidad este año pasado, a principio de año, antes que estallara la pandemia, de estar en Hospitalet, con los servicios de mediación de Hospitalet, con lo cual, digo, quiero decirles que el contexto lo conozco, y conozco el contexto incluso de lo que es también la degradación, la disgregación, la fragmentación social, urbana que tiene Barcelona en especial y el área metropolitana en particular. Pero quiero traer un problema que es mundial, que tiene que ver con la planificación, porque me pregunto a veces para quién gobiernan los gobiernos cuando gobiernan, y si pueden administrar, a pesar de los condicionantes, tener un brazo extendido hacia aquellos que son también los destinatarios de su política, que son los ciudadanos. Y digo esto en función de la interpelación que me hace desde la política Xavier. Digo, si hay un modelo elitista y privatizador dentro de la planificación, donde los planes están al servicio del sistema inmobiliario y banquero, y esto genera desalojos masivos, realojos, rezonificaciones para algunos y al mismo tiempo cambios de identidad para otros. Cuando estuve en La Mina me decían, me van a cambiar el nombre hasta de la estación del metro, se va a llamar el Fórum, están aplastando mi dignidad, decían. Bueno, esto es lo que hace también las transformaciones sociales urbanas a partir de la imposición de las dinámicas del capital. Generan ciudades archipiélagos, pero a su vez, no hay duda que la gentrificación llegó para quedarse. Y dentro del modelo gentrificador hay una lógica donde juegan, como bien dijo Xavier, los medios de comunicación también, generando estereotipos. Y como decía Ana, generando miedos. Miedos a partir de algo que Teresa del Val conoce mucho, que es el tema de un autopropulsor hacia los temas de seguridad e inseguridad. Y entonces aquí viene alguna lógica en los cuales los actores económicos cuentan con resortes definitivos para discutir, debatir con cierta preferencia respecto al actor ciudadano, respecto al uso del territorio. Y creo que este es un meollo de un grave problema que tenemos dentro de lo que es la conflictividad social, urbana y territorial de la etapa, que el capitalismo marca también los grandes problemas que están teniendo las ciudades, y a partir de ello, cómo este modelo requiere un grado de maquillaje. ¿Qué tipo de maquillaje requiere? Bueno, procesos formales de participación. Entonces, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Llamamos a todos a debatir sobre un proyecto que ya, de hecho, está tomada la decisión. Nosotros lo estamos viviendo aquí, en la ribera
metropolitana. Aquí tengo, justo frente a mí tengo el Aeroparque. Y en el Aeroparque está el Río de la Plata, se están por edificar en la zona ribereña unos edificios de altura que no deberían, hasta la propia autoridad de los aeropuertos ha dicho que no se pueden hacer esos edificios allí. No importa, el gobierno avanza en función de esa edificación. Esa edificación implica costos altísimos para personas que van a gozar del río, van a tapar el horizonte para muchos y al mismo tiempo van a usufructuar lo que es la cosa pública, van a usufructuar lo que es el espacio de todos. Y en vez de terminar siendo eso un parque público, termina siendo un lugar gentrificado. Esta es una discusión que tenemos en Buenos Aires, pero no la tenemos solo en Buenos Aires. Lo vi en Hospitalet. O sea, lo vi en el lugar más densamente poblado de Europa, que es Hospitalet. Y entonces, estos temas, que son los temas también que tenemos que traer para poder discutir los conflictos sociales, urbanos y territoriales, requieren ver que, aparte de esos procesos formales, hay asignación de recursos estatales, o sea, hay cierto grado de connivencia por parte del Estado para que el negocio sea mejor negocio. Esto quiere decir poner escuelas, poner accesos sanitarios si no lo hay, poner accesos de salud, buscar algún tipo de solución a cuestiones que tienen que ver con el alumbrado, hacer un maquillaje urbano de embellecimiento al lugar. ¿Por qué? Porque viene de la mano de también otro proceso, que es un proceso empresarial. Y ese proceso empresarial tiene que ver con los negocios que se pueden poner allí. Negocios de seguridad por un lado, negocios de centros gastronómicos por el otro, centralidades gastronómicas, o tiendas negociales alrededor de esto. Con lo cual, Estado más banqueros y desarrolladores inmobiliarios, más empresarios, están ávidos de desarrollar este tipo de negocios donde hay desplazamientos, desterritorializaciones, donde los pobres se tienen que ir a vivir a las periferias o de las periferias se tienen que ir más lejos. Bueno, estos son conflictos serios que están aconteciendo en las ciudades, dentro de lo que puede llegar a ser la mirada urbana, bajo un matiz que es la ciudad progreso, la ciudad motor económico, la ciudad que es una máquina de crecimiento. Y la verdad que en esto hay daños colaterales, en esto hay externalidades. Claro que los daños colaterales y las externalidades requieren que haya algún tipo de discusión sobre cuál es el rol del actor, porque el Estado también brinda algún grado de lógica violenta, no solo en la criminalización si hay resistencia por parte del sistema, del aparato jurídico policial, sino también en lo que puede llegar a ser violencia institucional desde el punto de vista de hacer audiencias públicas en las cuales son solo facultativas y no representan ningún tipo de obligatoriedad para el actor gubernamental al momento de tomar las decisiones. Y rara vez se escucha lo que allí se plantea. Aquí, en la zona ribereña, tenemos 7.000 personas que están en un desarrollo de una audiencia pública que termina el día 27 y seguramente ninguno de esos 7.000 van a ser tenidos en cuenta al momento de tomar la decisión. O sea, se requiere de esta instancia. Se requiere de la inversión pública. Se requiere de violencia institucional y se requiere de violencia también jurídico-policial. Pero eso le voy a agregar algo que a mi modo de ver creo que tiene que ver con lo que verdaderamente acontece. Estos miedos que nos llevan al campo de seguridad, de inseguridad, que son el estereotipo, porque las ciudades con miedo, queramos o no, son las ciudades desiguales. O sea, se profundiza la desigualdad. Si algo hizo la pandemia, si algo logró la pandemia, es globalizar la profundización de la desigualdad. Y si algo queda como un recurso en algo que planteaba Xavier, que me gustó mucho su planteo, bueno, cambió tanto todo que ahora la gente no compra. Bueno, pero, y qué bueno poner mediadores nocturnos.
Sí, pero en esto el capital no duerme tampoco. Y esto es lo que quiero decir. No duerme porque en algún momento estos desarrollos van a tener no solo mejores costos, no solo mayores tipos de posibilidades, sino que nos vamos a encontrar que también la pandemia apagó las capacidades de resistencia, apagó las posibilidades del conflicto. Y en esta cadena funcional de necesidades, a veces la mediación comunitaria se propone como un eslabón más para el acolchonamiento social. Entonces, aquí le temo a la instrumentalización de la mediación en lo que puede llegar a ser una lógica de un aparato de poder enorme frente al ciudadano, generando una lógica de asimetría mayor. Entonces, no es que le tengo miedo al Poder Judicial que se saca los temas de encima diciendo, miren, nosotros tenemos mucho trabajo, entonces los temas van a mediación. Yo siempre cuento, estuve en Brasil hace 2 años y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil decía, somos 205 millones de habitantes y tenemos 100 millones de causas. Necesitamos desagotes del sistema. Y lo comprendo, y lo entiendo. Y si en buena hora la mediación sirve para eso, que no es el modelo más edificante de la mediación, en buena hora que esté también para eso. Lo que quiero plantear, que no es en buena hora, que esté al servicio de un sistema negocial de mucho poder frente a un actor social. Esto por un lado. Creo que en las lógicas de la mediación, que puede contribuir a hacer ciudad, que puede contribuir a lograr accesos, que puede contribuir a potenciar la ciudadanía, tenemos que pensar en la red de articulaciones entre la mediación y la planificación urbana también, entre la mediación y la relación entre el ciudadano para abrir un debate social que sea verdaderamente sincero y no hipócrita, entre el ciudadano o el poder ciudadano que puede llegar a existir en esa vocación de ideas, reflexiones, transformaciones que propone la ciudadanía, y también lo que en algún sentido esa dinámica elitista y privatizadora existe. O sea, en eso hay que generar interfaces. Y esas interfaces, sin duda, las puede canalizar la mediación. O sea, hay un lugar no solo que recobra dignidad para la mediación, sino que hay un lugar que la mediación es sumamente necesaria. Es la articulación en la política entre unos y otros, es donde funciona la mediación. Es en ese lugar, para integrar agendas, para integrar proyectos, para integrar saberes, que la mediación puede tener un lugar en el espacio público, como bien planteaba Xavier, en lo urbano, social y territorial. Y me parece que hay que darle la posibilidad de recuperar músculo a la mediación comunitaria en este sentido y tener mucho cuidado desde la ética y la formación del mediador para quién está en ese momento haciendo lo que hace. Porque si no hay un conocimiento de cuestiones de conflictología, como planteaba Xavier, de urbanismo, como planteaba Ana, de derechos humanos, como les estoy planteando yo, porque estoy hablando parado en ese pilar, donde la paz social y la tranquilidad no sea solo un tema convivencial, sino que sea también de los grandes temas urbanos. Porque si no decimos que la mediación es en buena hora, está puesta dentro de los dispositivos de seguridad, como está pasando en casi todos los ámbitos de mediación que están proliferando en muchos lugares de Europa. En buena hora también, digo, así como lo dije del Poder Judicial, en buena hora también que sus ámbitos de seguridad tengan mediación. No lo estoy negando, pero no puede ser la concepción única. Por eso quiero problematizar el tema desde lo urbano. Quiero problematizar el tema desde la planificación y quiero que entendamos que la mediación, si verdaderamente queremos favorecer mayores niveles de integración social, más equidad, más inclusión, tenemos que poder lograr achicar la desigualdad en la práctica y para eso sirve la mediación. Yo voy por aquí porque creo que quiero abrir el debate, quiero problematizar, quiero poner en el centro de la escena un tema que me parece que es central desde el punto de vista de los conflictos sociales y urbanos que tenemos en América Latina y que yo sé que lo tienen ustedes también. Leí hace poco un artículo que hablaba de gentrificación homeopática y me gustó mucho.
que decía que, bueno, le ponemos como píldoras a la gentrificación para que no parezca lo que verdaderamente es. Y lo cierto es que es lo que es lo que es. Primero se estigmatiza un lugar, ahí juegan los medios de comunicación, luego se le lava la cara al lugar, luego viene la inversión pública, luego viene la inversión del desarrollador y luego viene el desplazamiento. Y en ese desplazamiento hay un juego donde la mediación, si está, tiene que saber qué es lo que está haciendo. Bueno, lo mío va por ahí problematizando. Les agradezco mucho la posibilidad. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Pasaríamos, pues, a la última parte de hoy y os daríamos algunas de las preguntas que veo en el chat. No veo el chat entero, pero empezaríamos, por ejemplo, por la pregunta de Paula Ferrando, ¿no? Que nos dice, ¿creéis que dentro de los documentos que forman los planes generales falta un documento de perfil social o comunitario para precisamente todo lo que propone la nueva ordenación minimice o acompañe las dinámicas sociales que se derivan del propio planteamiento? Os daríamos la palabra a los tres, o sea, quien quiera pueda, o si queréis responder de manera cumulativa, como vosotros prefiráis. Y si me permitís, pues, ¿atraco? ¿Sí? A ver, pues mira, yo, ¿sabes qué pienso? De hecho, la participación ciudadana en el planeamiento ya teóricamente se hace. Todos los planeamientos llevan su memoria de participación ciudadana. Si uno se dedica a leerlo, a veces es bastante divertido porque se ve que la gente ha dicho cosas que después quien ha hecho el planeamiento pues tiene a veces la osadía de decir que han dicho exactamente todo lo contrario. O sea, escribes, lees lo escrito en letra pequeña y lees las conclusiones y dices, pues no ha estado al mismo sitio. Es decir, se ha cumplido el expediente, la gente ha dicho lo que le parecía y el otro ha sacado las conclusiones que también le han parecido y ya está, expediente cumplido. Por mi parte, el hecho de que forme parte, pues no me da ninguna seguridad, ¿qué queréis que os diga? Y además me pregunto si se ha dado la información necesaria a las personas para poder tener criterio. Porque opinión tiene todo el mundo. Pero criterio es otra cosa. Y para poder decidir si esto nos interesa o no nos interesa, realmente se ha dicho, a ver, alternativa a esto significaría tanto, el coste es tanto. Si gastamos el dinero en esto, no lo podremos gastar en otra cosa. De esta forma perderemos esto y ganaremos lo otro. Y en la alternativa B va a pasar otra cosa. Ganaremos esto, perderemos. ¿Se han cuantificado las decisiones? Mucho me temo que no. Yo no sé, ustedes cuando dan una vuelta por Europa, pues si se fijan en Inglaterra o en Francia, está el presupuesto de las cosas, de lo público, en las obras, en los carteles. Aquí no. No nos pasa esto. Cuando alguien está en el proceso de participación ciudadana, se le dice, si gastamos toda esta millonada aquí, no la tendremos en escuelas o sanidad y vamos a escoger otra cosa. Esto no. Entonces, para mí, ¿qué hace falta? Realmente mucha mejor información al ciudadano para que después deje de opinar y tenga criterio. Gracias, Ana. ¿Javier o Alejandro quieren añadir algo a esta pregunta? ¿No? ¿Javier tampoco? Pues veo que la mayoría de las preguntas están dirigidas a Ana desde su perspectiva como arquitecta. Pasamos a la siguiente, que pregunta Ana, ¿cuáles son los conflictos más típicos que se presentan en la rehabilitación de edificios? Bueno, yo resumiría que al final todo es el bill metal, como siempre, porque claro, el problema acaba siendo cómo se pagará, quién lo pagará y otras cosas como choque de legitimidades. Por ejemplo, si ponemos un ascensor, ¿a quién le molesta?
quién lo paga, si yo vivo aquí, no, aunque tenemos una ley que lo indica, pero después a lo mejor pues vamos a poner un ascensor porque tenemos una persona a no sé qué piso que tiene 70 años, pero los de abajo pierden una habitación. Entonces, choque, esta es una posibilidad. La otra siempre acaba siendo cómo se pagará. Pues uno quiere pagar, el otro no quiere pagar. Este es el problema de siempre, el dinero. Y al fin y al cabo, pues bueno, también se trataría de conjugar con eso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y a lo mejor se trataría de aunar necesidades. Pues encontremos esta solución imaginativa que nos da respuesta a todos. De acuerdo, gracias. Otra pregunta para ti, también desde el ámbito más del arquitecto. ¿Ve viable que profesionales del sector de la vivienda e inmobiliario, como son los agentes de la propiedad inmobiliaria, los APIs o los administradores de fincas, puedan desarrollar actividades de mediación como una función más junto a lo que ya desarrollan en la práctica? Bueno, creo que de hecho ya lo están haciendo. Por lo que me consta, tanto los APIs y los administradores de fincas, sobre todo los administradores de fincas tengo más constancia, pues están formados, tienen servicio, etcétera. Y bueno, incluso yo diría como usuaria, agradecería realmente que aplicaran en su trabajo normal de forma general las técnicas, porque no siempre voy a sentar dos personas en una mesa para solucionar un conflicto. Puedes aplicar las técnicas de mediación en 1000 casos que harán que todo fluya de una forma más fácil. Cuando escuchas, cuando captas el interés del otro y le intentas aunar en vez de ir de golpe sin pensar en nada. Sí, yo, si me permites, Ana, o sea, como consultora del Centro de Mediación del Consejo de Administradores de Fincas de Cataluña, pues como mínimo desde los administradores de fincas tienen un centro desde el año 2014 que básicamente trabaja en conflictos en el ámbito inmobiliario, mucho en tema de arrendamientos, propiedad horizontal y ese tipo de conflictos. Hay todas las profesiones que están alrededor de la vivienda y del conflicto inmobiliario tienen un papel a desarrollar aquí. Para el señor Nato, para Alejandro, ¿cuál es la viabilidad de mediar conflictos ambientales por parte de las instituciones públicas? Sí, Ernilda plantea esto desde... Ella está haciendo una maestría en resolución de conflictos en la Universidad de Lomas de Zamora y casualmente para ella es de mucho interés esto. La verdad es que hay desde las instituciones públicas muchas posibilidades de intervención, pero ustedes mismos habían planteado, yo no recuerdo si fue Ana o Xavier, habían planteado la posibilidad de buscar alternativas, que no todos los centros de mediación sean públicos. Bueno, yo creo que si hay algo que es importante para la cuestión socioambiental, es que los que trabajen en ese campo de acción dentro del mundo de la mediación conozcan profundamente el contexto, conozcan mucho sobre cuáles son las reglas de poder que están en juego allí. También tienen que saber mucho de cómo utilizar los recursos que tienen, trabajando con los actores locales, pero al mismo tiempo también sabiendo que hay grandes asimetrías de poder dentro de la lógica ambiental. Y esas asimetrías generalmente tiene que haber un Estado convocado para poder tener algún tipo de equilibrio de poder con los actores desarrolladores de determinado tipo de extractivismo, ya sea minero, ya sea ambiental en cuanto a lo que puede llegar a ser un desarrollo industrial, o lo que podría llegar a ser también un campo de acción que es muy explotado, que tiene que ver con los humedales, con los acuíferos y las personas que viven allí. Entonces, los que viven allí no se quieren ir de un lugar que es peligroso, pero al mismo tiempo tienen derecho a estar. Entonces, ¿cómo el Estado, que es garante teóricamente de los derechos económicos, sociales y culturales, va a darle algún tipo de respuesta también a aquellos que pueden llegar a ser afectados? Y cómo
la Agenda de Desarrollo Sostenible también incorpora hoy un principio básico que tiene que ver con la remediación y cómo opera la remediación dentro de lo que puede llegar a ser los vínculos relacionales entre partes. El rol de los derechos humanos y las empresas, cómo juega esto. O sea, no tenemos que tener mediadores exclusivamente formados con una especie de abordaje y herramientas. Tienen que tener mucha visión de conflicto, tienen que tener mucha noción de análisis de conflicto para poder también saber cómo utilizar esas herramientas en ese campo de acción y saber ver más allá de las partes. Porque el conflicto no es interpartes cuando es un conflicto ambiental solamente. Hay otros actores en juego que un tercero tiene que saber detectar y tiene que saber convocar. Muchas gracias, Alejandro. Ahora, la siguiente pregunta se la haría a Xavier Pastor, es de parte de Christian Roig, y nos dice, se me plantea la cuestión de a qué causas principales podríamos achacar el déficit de demanda de mediación privada cuando nos comparamos con países de cultura legislativa anglosajona. Bien, yo quería apuntar una cosa de entrada, y me va muy bien la pregunta que me formulan. Yo entiendo que no he sido nada optimista en mi planteamiento, pero es que yo me pregunto exactamente en qué momento nos encontramos respecto al tema de la mediación. Porque todo parece que aquí funciona a la mar de bien y que aquí cada persona que se forma en mediación luego acaba trabajando de mediador, acaba aplicándolo. Yo me rompo el cuerpo con mis 15 años de posgrado para que mis alumnos apliquen esto. ¿Cómo lo hago? Pues les digo que busquen el conflicto. ¿Dónde está el conflicto? No podemos ir solo con la ley en la mano. La ley hace falta, pero no es la pauta. A mí me gusta cuando Ana dice que en el mundo de arquitectura ellos se forman en este campo porque ven lo que comenta Alejandro, que es que cuando tienen que hacer un planteamiento, tienen que reunir a las partes, tienen que dar voz a todo el mundo, para que todo el mundo se encuentre en un plano de igualdad. Si eso es la labor, es el sentido más bonito, más útil, más eficaz de la mediación. Al fin y al cabo, si queremos realizar cualquier actividad humana, tenemos que implicar a la gente para que luego esté contenta y esté de acuerdo. Pero el proceso de participación que comentaba antes Ana, ¿no? Es una forma de gestionar un conflicto. O sea, cuando hablamos de conflictología, hablamos de cualquier método. Antes leía un comentario de alguien que decía sin el uso de la violencia. Bien, es que cualquier método que nos ayude a gestionar el conflicto sin el uso de ningún tipo de violencia forma parte del ámbito de la conflictología y la mediación es una herramienta. En Cataluña hemos tenido que estar siempre trabajando con una formulación jurídica muy generalista o con una formulación jurídica muy específica, la de familiar. Y los servicios de mediación, como comentaba Alejandro, en Hospitalet o en otros municipios, en Rubí, en Sant Cugat, en muchos otros, en Figueres, han ido surgiendo por una necesidad concreta. Igual como ha salido también de una necesidad concreta el hecho de aplicar el servicio de mediación en zonas de ocio nocturno. Porque la administración, permítanme, tiene muchas cosas que hacer aún, que realizar, si quiere dar respuesta a esto. Cuando nos plantean un servicio de este tipo es porque la misma policía nos dice, no podemos ni queremos. O sea, tenemos tanto trabajo de noche, tenemos tantas cosas que hacer, que nos hace falta alguien que esté en el terreno y que nos ayude a gestionar conflictos y cuando las partes las podemos reunir, mediar con ellas. Bueno, pues como decía Alejandro, como decía Ana, somos un elemento complementario a muchas de las políticas que funcionan, pero hay que convencer con resultados. Lo digo porque, insisto, generalmente hay un sesgo que es el optimismo, es pensar que mañana todo irá mejor. Disculpen, la pandemia, como dice un compañero nuestro, Óscar Negredo, que está conectado, todos los mitos han caído, pero para que el mito de la mediación o para que el reto de la mediación, para que la oportunidad de mediación funcione, hay que trabajarlo. Y no sirve solo esperar sentado en que en una ley te lo vaya a resolver. No. Entonces,
hay que tomar la iniciativa. Insisto, he sido realista, pero fíjese una cosa, he puesto en práctico algo que comenta Daniel Kahneman, que es que cuando una reunión, esto lo pongo como una reunión, alguien se plantea netamente realista, no acaba de gustar, no acaba de... Es como si fuera el traidor de la reunión. No pretendo ser eso, pretendo... en català es diu sacsejar. Pretendo decirles, yo no sé cómo está en Argentina, seguramente está mejor, yo no sé cómo está en Brasil, seguro está mejor, pero ya les digo que a nivel de Cataluña, España o incluso Europa, el otro día escuchábamos a Guy Escalet de Francia, ellos sí que nos llevan muchos años de ventaja. Sí, por supuesto. Gracias, Javier. Maridalia nos pregunta, ¿cuál sería la forma más viable de incorporar la mediación a las políticas públicas urbanas? ¿Hay algunas ideas por parte de Alejandro, de Javier? Sí, yo con gusto. Yo creo que hay que sensibilizar a actores públicos. Hay que trabajar con muchos actores públicos sensibilizándolos. A mí me parece que... Mire, yo les voy a contar una anécdota que tiene que ver con el conflicto social chileno. Y que estoy trabajando en el conflicto social chileno con el Colegio de Mediadores de Chile. Y bueno, no sé si todos saben, pero allí hubo un reventón social en octubre de 2019 y luego de eso hubo mucha represión, el conflicto desescaló, pero el conflicto desescaló con represión, con lo cual el conflicto está en una relatencia que en algún momento post pandemia va a resurgir con más violencia. Entonces algo hay que hacer para con ese conflicto y para evitar la violencia, no para evitar el conflicto. Y en esto el Colegio de Mediadores de Chile se ha puesto dentro de su maqueta de posibilidades como si fuera una obligación hacer algo por el conflicto, porque a todos los mediadores les dicen, bueno, ustedes son mediadores, tenemos este conflicto, ¿qué es lo que están haciendo? Y así como Javier decía, bueno, han cambiado las dinámicas relacionales en la etapa, porque cambió muchísimo, la pandemia cambió las relaciones, incluso las relaciones comerciales, hacía mención él. También digo que cambió esto de esperar que el conflicto venga uno, hay que ir al conflicto, hay que ir al conflicto. Entonces, en esto de ir al conflicto, determinamos cuáles eran los lugares para poder asir el microconflicto que pueda contribuir con el macroconflicto. Y entendimos que era lo municipal el lugar, que era el ámbito local del lugar. Y entonces, desde el Colegio de Mediadores de Chile se convocó a todos los funcionarios municipales de todo el país, a través de Zoom, a través de una plataforma, y le dimos un curso escueto, no para que sean mediadores, sino de sensibilización de 10 horas. Pero ustedes no saben el impacto que ha tenido esa formación. Muchos de ellos siguieron buscando profesionalizarse en la mediación y otros algo hicieron con los conflictos, con los microconflictos que tenían allí, que ya tenían identificados y que no tenían idea qué hacer, porque el conflicto se lo visualiza como un hierro incandescente que nadie lo quiere agarrar. El conflicto es como algo que quema, como algo que salpica políticamente, ya que lo tenemos a Xavier, que es politólogo, lo vamos a decir en términos de la política. El conflicto salpica políticamente y nadie quiere que lo salpique políticamente el conflicto. Entonces, el laissez-faire es más una opción, o sea, la omisión por desidia, más que una omisión fundada, es una lógica de la inmovilidad activa de algunas instituciones públicas. Cuando hablo de inmovilidad activa digo, hago que hago, pero en verdad no hago. Porque si el conflicto es un hierro incandescente que no quiero tocar, prefiero hacer que hago, pero verdaderamente mejor que no haga. Pero es un tema de concepción. Entonces lo que tenemos que hacer es sensibilizar en la concepción. No darle herramientas, sino sensibilizar en la concepción. Que el conflicto es algo que permite no solo una oportunidad, como enseñamos en los primeros pasos de la conflictología, sino que permite una acción de gobierno. Y acá sí yo quiero hacer una distinción entre lo que es una acción de gobierno, una política pública y una política de Estado. Porque hablamos de política pública y a veces son meras acciones de gobierno y no son políticas públicas.
A la mediación, para que sea política pública, le falta mucho y en muchos lados. Mucho y en muchos lados. Nos llenamos la boca de la política pública, pero tenemos muchas acciones de gobierno, muchas acciones de quienes verdaderamente creemos en la mediación, como casi todos los que estamos acá, y ahora me enteré que está Oscar Negredo. O sea, ¿qué sería si Oscar Negredo no fuera con su chiringuito al hombro y lo vendiera? Yo me pregunto, ¿qué sería? ¿Qué sería si Xavier no haría lo mismo? O si Ana no hiciera lo mismo. Bueno, yo creo que cambia, o si Teresa no hiciera eso, yo creo que cambia el enfoque, el creer que verdaderamente uno puede hacer un aporte y entonces uno lleva esto a una maestría, uno lleva esto a una carrera de grado, pero en verdad es porque uno se transformó y uno se transforma en militante de esto. Bueno, por eso digo, me parece que nosotros tenemos que apuntar al enfoque, a la mirada del funcionario, más que a la capacitación del funcionario. Porque si cambia el enfoque, una actividad proactiva del funcionario cambia en relación con la lógica del conflicto. Y es ahí donde me parece que tenemos un espacio de posibilidad que hurgar y que trabajar. Uy, está Gabriel Tubío, un saludo para Tubío también. Muchas gracias, Alejandro. Mira, Emma, la siguiente... Dime. ¿Me permites Dime, incorporar un elemento en este tema que comentaba Alejandro? Me parece bien. Por supuesto. Vuelvo al planteamiento. Digo, yo soy un abanderado de esto. O sea, yo disfruto con los conflictos y disfruto solucionándolos y soy un fan de esto. No me gusta la palabra fan porque tiene unas connotaciones, si quieres, negativas. Pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Alejandro, porque realmente si de algún lado surge la petición, surge el planteamiento de utilizar la mediación en la política pública, es porque surge desde la misma administración, de los mismos trabajadores, los mismos directivos. Insisto en una cosa, y me sabe muy mal por los políticos, pero los políticos quieren sacar rendimiento de la solución del conflicto, quieren solucionarlo ellos. Y por eso decía, cuando definía conflicto público, lo importante que es el tema de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en la generación y en la implicación en la solución del conflicto. Porque si dejas al político con el medio de comunicación, y luego si quieres también el proveedor de banqueros, si los dejas solos, ellos el sistema ya les parece bien, les parece correcto. O sea, analizamos, yo me lo miro, tú me lo comentas, hacemos un titular y yo acabo resolviéndolo. Alguien acaba resolviéndolo. Y de la resolución se generan, no tweets, no, se generan titulares y más titulares y más titulares. Por eso digo dos cosas. Uno, la ciudadanía es muy importante y la ciudadanía, cualquier tema nos afecta, cualquier situación política nos afecta. Evidentemente, la política tiene como finalidad gestionar conflictos sociales, evidentemente, pero lo hace sobre todo mediante la administración, que es donde se generan las políticas públicas, el diseño, la definición, la ejecución, la evaluación, la implementación. Pero insisto en algún tema, también en el tema de que estamos en pandemia y la tecnología y las redes sociales digitales son importantes. Ahí se cuecen cosas y ahí también es otra vía para generar un chup-chup que decimos en catalán cuando cocinamos, el chup-chup, el hacer, no tener miedo en que suba la temperatura del conflicto, si lo que le da más miedo a un político y cuando irá a buscar, como decía Alejandro, a un mediador es cuando el conflicto nadie lo quiere, cuando te dicen, toma, aquí lo tienes, tú que eres un mago de la mediación, un mago de eso, arréglamelo. Pero todo tiene un histórico, con lo cual yo creo que la parte de análisis es fundamental. Y insisto, y estoy de acuerdo, hay que ir a buscar el conflicto. Y me sabe muy mal que tengamos una visión demasiado clásica de la mediación, que sentaditos en un despacho. Así, yo no lo sé, pero yo no lo veo. Yo hasta ahora no lo veo. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería la de Nilda. Ella nos ha hecho dos. La primera, yo diría que ha quedado respuesta ahora mismo con vuestras aportaciones. Y la segunda sería, la ha dirigido a Ana. Y nos dice, ¿existe la viabilidad de mediar conflictos con un enfoque de transformación según Lederach para conflictos de reutilización de espacios urbanos? Bueno, la respuesta es lógicamente sí. Sí. Es la
la filosofía a aplicar en estos casos. Sí. De acuerdo. Para Xavier, también una conocida nuestra, Elisabet Barnadas, nos pregunta, has puesto un amplio abanico de temas conflictivos. ¿Cómo ves la posibilidad de mediar con los que ocupan viviendas de forma ilegal o ocupan locales vacíos como viviendas diferenciado con los que lo ocupan por necesidad? ¿Le ves algún futuro a este tipo de mediación? Caray, Elisabet, me lo has puesto fácil, ¿eh? Caray, madre mía. Evidentemente que en estos casos se debe entrar y se entra. Yo puedo poner encima de la mesa cómo los servicios de mediación ciudadana entran en estos temas. Estoy pensando, por ejemplo, en un compañero nuestro, Manuel Salvador, el servicio de mediación de Rubí, cómo nos explicaba concretamente un caso en una finca donde tenían problemas con el tema de la luz a causa de una ocupación de dos tipos. Había dos ocupaciones en el mismo edificio. Una vinculada a una ocupación, digamos, más de uso lúdico, más de pasar el rato, más de estar allí, de desarrollar actividades incluso delictivas, y otra que tenía que ver con familias que no tenían dónde entrar, dónde vivir. Y en los dos casos hubo mediación, porque lo importante en este caso es que todos los protagonistas del conflicto puedan expresar su malestar, su enfado, su crispación. Cuando escuchaba a Ana cuando comentaba el tema de la información, ¿no? Disculpe que salto un momento de tema. Yo estoy últimamente muy molesto, por ejemplo, con la administración pública local. En mi municipio, y estoy molesto con mis compañeros vecinos, porque si no estoy equivocado, Ana, a ver si tú me echas una mano, cuando tú haces obras en casa, tienes que tener una licencia de obras, cuando son obras mayores, ¿no? Por ejemplo, tirar paredes, arreglar techos de casas de uno, ¿no? De planta más uno. Y si no estoy equivocado, tienes que poner esa licencia en la puerta de tu casa, ¿verdad? Pues aquí donde estoy yo, te digo que ha habido 10 obras y solo han puesto el papel dos vecinos. Claro, ¿yo qué hago ahora? ¿Me pongo a denunciar? Hago de chivato, me pongo a denunciar que tengo unos vecinos que no pagan la licencia de obras. O a lo mejor sí que la han pagado y no han puesto el papel. Pues incluso aquí me iría bien el servicio de mediación. Porque estoy muy molesto, porque estoy pensando que mis vecinos quieren engañar a la administración pública aprovechando un momento de pandemia y me están quitando el dinero también aquí de los impuestos, porque entiendo que esto es un dinero que va a unos impuestos municipales. Pues en esto también tienen que entrar la mediación. Yo no sé, entonces empiezo a pensar, y lo digo de esta manera, que incluso los servicios de mediación, como los tenemos planteados, no sirven. Y ahora me diréis, ¿pero qué pasa, Xavi? ¿Qué te pasa hoy? Que estás como que lo quieres desmontar todo. Porque estoy de acuerdo con vosotros, que es que tenemos que acercarnos mucho más al ciudadano y me gusta más el concepto, por ejemplo, de la Maison de la Mediación francesa, no sé si lo conocen, en París, donde es un centro, ¿no? una casa de la mediación donde allí puedes acudir para cualquier conflicto, cualquiera, da igual, familiar, ambiental, de obras, cualquiera. Y allí los técnicos, como decías tú, Ana, o como decía Alejandro, los técnicos, con la ayuda de un mediador, buscan una solución a ese problema. Y no solo un problema determinado por ruidos o por el perro del vecino que te molesta. No, cualquiera. En ese abanico de temas, ¿no? Porque la administración local es la primera administración y toca todos los palos. Tiene todas las cartas de la baraja. Entonces, estoy pensando más en ese concepto de la casa de la mediación, ¿no? Que es algo más, que es más cercano. Y nuestros servicios tan específicos, tan perfilados, ¿no? Bueno, ya ves que estoy un poquito... El tema de pandemia nos tiene que mover, nos tiene que... Sí. Porque si no, esto no va a ir. Se va a quedar como estaba. Incluso peor, porque me doy cuenta que la tecnología tampoco lo acabamos de dominar. Incluso yo que estaba peleándome aquí con una presentación de fondo, que no sé qué le ha pasado, que se ha girado y estaba al revés.
Muchas gracias, Xavier. Mira, como vamos de tiempo y sí que quiero que terminemos puntuales para mantener, voy a hacer una última pregunta que os quería plantear a los tres, y leyendo lo que plantea Andrés Labella va muy en esa dirección. Yo os quería preguntar qué pensabais de este tipo de mecanismos de resolución de conflictos, de estos mecanismos de promoción de la comunicación y la convivencia, más allá de las personas que somos mediadoras, ¿no? Como concepto de construcción del espacio urbano. Es decir, vamos a tener que incorporar, cuando diseñamos ciudades, cuando diseñamos espacios urbanos, pues un tipo de banco que facilite un tipo de convivencia que hayamos pactado entre todos, ¿no? Yo ahí lo quiero unir con lo que nos dice Andrés, ¿no? Que Andrés nos dice: muchas gracias por las magníficas intervenciones, recordar la necesidad de incorporar los apoyos para las personas con discapacidad, para haber realizado sus derechos. O sea, ¿qué pensáis de eso, ¿no? De la utilización no tanto de la mediación como una herramienta que usamos los mediadores, sino como una herramienta de ciudad, de espacio urbano. Déjame, mira, aprovecho y pongo un ejemplo. Tremendo, un ejemplo tremendo, ¿eh? No voy a decir el municipio, pero es igual. Resulta que arreglan la calle, ¿eh? Y súper moderna, súper bonita, quitan la acera, quitan la acera y la hacen solo en un solo plano, aquello que se lleva ahora, que es tan bonito, para que no tengamos ninguna barrera arquitectónica y la gente, pues, sin dificultad, pues pueda circular por la calle. Además, se controla la velocidad, se pone ese distintivo de que se tiene que ir a 30 por hora para que los coches... y nadie recuerda, porque no se ha abierto a que la gente participe, a que la gente exponga, a ver todas las conflictividades que se generan en un espacio urbano. Nadie se acuerda qué pasa por una persona que no ve, con una persona invidente. ¿Cómo sabe que está pasando de la acera a la calzada? ¿Cómo lo sabe? Y que va a venir un coche eléctrico y ¿qué va a ocurrir? Sí, que lo va a atropellar. Y tanto sí lo va a atropellar. Nadie se ha acordado de él, de ellos. Y ahí está, la calle hecha, magnífica, moderna, bonita, estupenda, futurista. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo claro de cómo hemos resuelto muchos conflictos y nos hemos olvidado de uno en concreto, y que ahí, con lo cual creo que estamos frente a un momento interesante para abrir un debate de ciudad, no basado en las mayorías, porque tampoco las mayorías acaban dejando minorías descontentas que acaban generando tensiones continuamente. Abrir un proceso de mediación o de negociación, un proceso de gestión de conflicto, de grandes temas que se tienen que abrir en una ciudad, hacia dónde tiene que ir la ciudad, cómo la queremos, cómo se quiere perfilar la ciudad, e intentar integrar el máximo de visiones. Finalmente no haremos contento a todo el mundo, tan de bo, ¿no? Pero yo creo que ahí, para no olvidarnos a gente que después se encuentre en la calle y que lo puede atropellar un coche eléctrico. Gracias, Xavier. Un minuto para Ana y otro minuto para Alejandro y iremos cerrando. Ana. De lo que estaba diciendo ahora Xavier. Ana, pedí más tiempo, porque Javier habló como 5 minutos, nos dan un minuto. Pero si al principio he tenido que hacer en plan metralleta, he tenido que hacer... que he preguntado en casa, ¿qué tal? Dice muy rápido. Lo que quiero decir es, la verdad es que no me explico cómo ha podido pasar esto que cuentas, Xavier, porque en realidad esto tiene una solución muy fácil desde el relieve del pavimento y los tratados de accesibilidad, las normas de accesibilidad no solo piensan en la gente que no puede andar, también piensan en la que no puede ver, o sea que desde luego aquí ha habido un error, ¿no? Y que lógicamente se ha de poder arreglar. Yo en estas situaciones diría... Ana, perdona, discúlpame, perdón. El error se llama elecciones municipales. Corre, acaba la obra. Sí. Puede. Lo que iba a decir es, cuando hacemos participación ciudadana, aparte de que desde
los mediadores sean amatentes a que todo el mundo tenga la información, que es lo que iba diciendo, ¿no? Una persona que es neutra y que dice, uy, aquí faltan cosas y no todo el mundo sabe lo que tiene que saber para luego poder votar. Esta es una función del neutral, entiendo. Aparte de esto, creo que hay que intentar evitar el error de que la ciudadanía se convierta en diseñador, porque no tiene la formación para esto. Pero sí que la ciudadanía debe elaborar la lista de necesidades. Que a veces estas cosas acaban pasando, es decir, bueno, ahora ya, pues que el banco se haga como dicen los vecinos. Pues no, los vecinos no saben hacer bancos, pero sí que los vecinos pueden decir para qué necesitan los bancos, cómo quieren vivir allí. Y a partir de aquí, el señor que diseña hará los bancos y poder entrar en el diálogo de si esto que tú has diseñado, que tú sabes, sirve para mi necesidad. Y entonces aquí hay otra vez el mediador que puede hacer. A mí me gustaría, y voy súper rápido, hacer algo que antes creo que no he hecho, que es dar la conexión a las ideas que pretendía exponer, que era, he empezado hablando de rehabilitación, necesidad de rehabilitación, y luego acabando de hablando de mediación. Bueno, el hecho de hacer posible esta mediación supone poder rehabilitar. O sea, yo entiendo que esto da el poder desde abajo. Si una serie de gente con unas necesidades parecidas o por lo menos en sintonía se ponen de acuerdo, construyen este entendimiento, entonces, sabiendo lo que hacen, acompañado de mediadores que les ayuden, son el motor para la rehabilitación. Entonces es el motor que crea la ciudad. Y esto evitaría que la imposición venga de arriba. O sea, organizarse desde abajo hace que se arreglen edificios, se arreglen barrios, se arregle ciudad, se haga ciudad. Y da esta posibilidad, por lo cual creo que los profesionales, tanto los profesionales de la arquitectura como los relacionados con, han de ir a buscar el conflicto, como decía Xavier, han de ir a buscar esta posibilidad de acompañar a la gente, impulsarlos para conseguir. Gracias, Ana. Gracias. Alejandro, ¿quieres añadir alguna cosa? Y ahora me preguntas solo si quiero. Sí. Solo si quiero, sí, quiero, claro, pero poquito, sé que terminamos dentro de muy poco. No, yo quisiera tomar un término que no lo utilicé para ponerlo en el centro de la escena, porque es un término que suena a un término abogadil, pero es el único término del cual nosotros los abogados todavía no nos hemos hecho cargo, que es el derecho a la ciudad. Y creo que el derecho a la ciudad hay que ponerlo en el centro de la escena. Y dentro de lo que es ese derecho aspiracional, que lo trabajan los urbanistas, los politólogos, los antropólogos, ahí la veo Pamela, entre otros, creo que todos tenemos algo para aportar y que la mediación tiene algo para aportar en el derecho a la ciudad. Especialmente en las cuestiones urbanas, especialmente en las cuestiones de igualar oportunidades y también en pensar en las posiciones. Porque si bien la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad son importantes y tenemos que trabajar con ellas en nombre de los accesos, tenemos que trabajar también dentro de lo que es colectivos de personas que se caen del sistema y que de algún modo hay que generar interfaces para que esto no ocurra, no acontezca, y que el poder público también tenga algo para poder hacer en función de lo que es la inclusión social. Y creo que en esto, en ese derecho a la ciudad, nos vamos a encontrar todos generando directrices y vectores que puedan generar iniciativas que la misma mediación puede promover. Por eso creo que ese debate al cual hacía referencia Ana y Xavier sobre el tema de la ciudad tiene que estar amparado bajo una aspiración también de todo el campo de mediación, que bien lo planteamos aquí, que es empezar a partir de la interpelación que tenemos a reformularnos el cómo trabajamos. Y si lo que verdaderamente hacemos lo estamos haciendo bien o lo tenemos que replantear. Creo que la pandemia es un muy buen momento también, no para hacer una postulación negativa, como dice Xavier que hizo, sino una reflexión realista que tiene que ver con en dónde estamos y hacia dónde vamos. Me parece que es un buen momento para profesionalizarnos más, es un buen momento para sensibilizar actores. Alguien decía que en nombre de la democracia,
pero claro que es en nombre de la democracia, porque el contenido y la calidad de la democracia va a tener que ver también con el contenido y la calidad de cada uno que pueda ofrecer alguna dinámica que le dé algo a esa democracia. Y la mediación tiene mucho para darle. Por eso creo que si ponemos las violencias y las desigualdades al lado del derecho de la ciudad, vamos a poder trabajar todos juntos en función de una interdisciplinariedad que pueda hacer proyectos y programas acumulativos e integrales, saliendo de la dinámica tradicional de cómo aprendimos la mediación en su momento. Muchas gracias, Alejandro. Si os parece, con esto daríamos por terminado el acto de hoy. Quiero agradeceros muchísimo vuestras aportaciones. Creo que se ha creado un debate muy bueno. Quiero agradecer también al doctor Sergio Nassarre y a la cátedra la oportunidad de haberlo tenido y agradecer a todas las personas que han estado con nosotros hasta este momento su atención, porque ya se sabe que sin ellos que nos escuchen el debate no tiene sentido. Y me gustaría terminar con un listado de ideas, palabras que han ido apareciendo en esta jornada de hoy. Empezaríamos hablando de herramienta, contexto, democracia elitista, ciudadanía, gobernabilidad, valor de incorporar a ciudades complejas, calidad de la información, la casa o el hogar como refugio, generación de debate, democracia, realismo político y sobre todo, como hemos acabado, ¿no?, necesidad de trabajar de manera cooperativa desde distintos puntos de vista. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, hasta luego. ¿Habrá otra próxima o no, Emma? El año que viene. Podemos Sergi, hacer otra. Sergi, que sí. Venga, vamos. Hasta luego. Volver. Perfecto. Muy interesante. Gracias. Hasta luego, merci.